Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al coloquio Entre Amigos. Esto es un espacio distendido donde me reúno con amigos de la casa para charlar, debatir y compartir ideas sobre temas empresariales, de actualidad y realmente cualquier otra cosa que se nos ocurra. Espero que te unas con nosotros hasta el final. Vamos, acompáñame. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy aquí en un episodio más de Coloquio Entre Amigos con un emprendedor de origen colombiano, amigo de la casa, Edwin Bernal. Edwin, pues su labor de emprendedurismo, que ya nos contará un poco a grandes rasgos de qué va toda esta historia, pues le ha generado a él una experiencia bastante importante en temas de innovación, vivido de primera mano y también en temas de comercio internacional. Y hoy nos acompaña en este episodio de Coloquio entre Amigos porque vamos a hablar de, como título así rimbombante, innovación, el término de moda, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver qué queda de este coloquio. Edwin, buenos días, ¿cómo estás? Hola Milagros, buenos días, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias por estar aquí en este espacio de Coloquio entre Amigos, hablando de un tema pues tan de moda, ¿no? Tan actual como es el tema de la innovación. Pero bueno, para entrar en materia, porque no lo vamos a hacer muy largo, para que no se aburran un poco nuestros oyentes, para ti y para el mundo de hoy, ¿qué debería ser la innovación? Empecemos por ahí para alinear conceptos. Me parece que eso es lo más importante y Ujú. es, y es alinear, como tú dices, la definición de innovación. A una hora, después de tantos años que la palabra se volvió tan de moda, tan usada, tan martillada, tan acribillada, la gente sigue pensando que la innovación es una actividad Sí. y la innovación es el resultado. O sea, la innovación es un resultado, no es, no es nada más. Y es el resultado de un proceso arduo muchas veces, eh, extenuante, creativo, disciplinado, divertido, aburrido, tedioso. Es un proceso que tiene de todo, pero la innovación es el resultado del proceso. Si ese resultado de ese proceso que nosotros estamos haciendo no conduce a una innovación, pues no hay innovación. Entonces, eso es lo primero que a mí me gustaría aterrizar después de tantos años. La gente sigue confundiendo y las empresas siguen confundiendo. Y entonces hay cursos de innovación, pero son cursos de creatividad. Hay cursos de innovación, pero son cursos de pensamiento divergente. Hay cursos de innovación y la innovación es yo sigo insistiendo, es el resultado de un proceso que por lo general es largo, porque requiere mucha experimentación, requiere mucha iteración, requiere construir prototipos, hacer pruebas y muchas veces, después de hacer todo el proceso y de hacer toda esa cantidad de actividades, no hay innovación, porque nos dimos cuenta que no funcionó. Entonces toca volver a empezar y toca volverlo a hacer. Entonces es un proceso continuo el que se hace para generar innovaciones. Entonces lo Claro, primero es la eso. innovación es una consecuencia de todo eso, que a su vez también la llamamos innovación porque, como bien dice el término, genera como consecuencia algo nuevo en torno a lo que originalmente tenía, que lo acompaña ese proceso y genera un resultado que tiene que incorporar algo novedoso, algo que genere, que sea producto de una transformación y que sea algo que aporte valor, ¿no? Entendemos Ujú. el proceso como esa cadena de sucesos. Ahora, eso es el deber ser, ¿no? El deber ser nos dice que debemos entender la innovación como en eso, pero la verdad es que también dependiendo del tamaño y la estructura y la madurez empresarial de la empresa, el abordaje, ¿no? de ese proceso, pues también tiene sus matices. Porque al final sobre esto, como bien decimos desde el principio, hay muchos mitos, hay muchas barreras en torno a este concepto, pero también hay muchos mitos y muchas barreras en torno al concepto en relación a tamaño y estructura, madurez empresarial. ¿Cómo lo ves? Ujú. Esa es otra cosa que hay que desmitificar. Ujú, Innovación, como lo hemos dicho, es el resultado de una actividad que produce un resultado y ese resultado genera un nuevo valor. ujú, Las personas más innovadoras que hay, y pues ya que estamos hablando de que estamos desde España y somos latinoamericanos, los más ujú, innovadores que conozco somos los latinoamericanos. sí.
desde el emprendimiento, desde la mediana empresa, la pequeña empresa y la gran empresa, no importa el tamaño, como la innovación es el resultado de un proceso que genera cambios y genera resultados nuevos, en Latinoamérica no tenemos muchos recursos. Entonces, cuando yo trabajaba en Estados Unidos me decían, es que los colombianos, bueno, voy a meter venezolanos, peruanos, ecuatorianos, los latinoamericanos son muy recursivos, llaman ellos. Y Exacto. recursivos es que uno utiliza todo lo que tiene a su alcance, que es limitado y es poco, para poder generar los resultados que en el primer mundo generan con una cantidad de recursos y con una cantidad de cosas que tienen a su disposición. Entonces, digamos que el proceso de innovación se vuelve también producto de la necesidad, Sí, pero la necesidad la tenemos todos, como seres humanos, como individuos, como familia, como sociedad, como empresa. Entonces la innovación no es un término para grandes empresas, esa es la otra desmitificación. La no. innovación es para el emprendedor que está trabajando solo, para el negocio familiar, para el negocio de 5 personas, de 10, de 15, de 20, porque todos necesitamos generar resultados diferentes. Si todos seguimos haciendo lo mismo, no vamos a generar un resultado diferente. Entonces tenemos que buscar procesos nuevos que generen productos nuevos, resultados nuevos y como consecuencia de eso, el proceso de innovación es para todo el tipo de personas. Esa es una desmitificación importante. Eso que dice es muy interesante porque, como bien dice, somos latinos, ¿no? Que vivimos en España. Y el ser recursivo, como somos todos nosotros, como bien dice, venezolano, ecuatoriano, boliviano, pero no importa, ¿no? Somos sociedades todas que tenemos como línea transversal nuestra propia vivencia diaria, ¿no? Y nuestras propias necesidades. Pero también es cierto que ese ser recursivo también se traduce, desde mi opinión, ¿no? En que tenemos la innovación como algo tan normal dentro de esa necesidad imperiosa todos los días de poder ser competitivo, porque de paso tenemos al primer mundo ahí arriba, ¿no? De nosotros, se ha vuelto también un concepto muy de ADN, o sea, lo tenemos inmerso, ¿no? Dentro de nuestros procesos diarios, con lo cual el conceptualizarlo como innovación a veces se nos dificulta, ¿no? En ese sentido. A diferencia quizá de los países como España, en donde el concepto se maneja más como concepto, porque sí es cierto que es visto de afuera hacia adentro. Nosotros en Latinoamérica siento yo que lo vemos de adentro hacia afuera, con lo cual son dos perspectivas diferentes de la misma palabra o de la misma consecuencia como es la innovación, ¿no? Ujú, sí, y eso se ve en el día a día. Eh, Sí. Con las empresas con las que yo trabajo pudimos hacer unos programas de innovación con el gobierno colombiano y estuvimos trabajando con poco más de 800 empresas los últimos 6 o 7 años. Y un punto crítico es que la empresa o el empresario o el emprendedor no se reconocía innovador, aún haciendo lo que tú dices, Ujú, haciendo las cosas nuevas todos los días, compitiendo, manteniéndose, transformando procesos, creando nuevos modelos de negocio y se metían a programas de innovación porque querían aprender a ser innovadores sin reconocerse que han sido innovadores toda la vida. Entonces, y ese es uno de los segundos mitos más grandes. La gente piensa que cuando piensa en innovación, piensa en tecnología. exacto. Entonces piensa que si no tengo inteligencia artificial, que si no es robótica, que si no es un software, que no es innovación, que si no es algo supremamente nuevo y revolucionario, no es innovación cuando no es así. La señora Rosa o el señor Julio, que todos los días a las 6 de la mañana saca su puestico de arepas para vender arepas, pero que se inventó una maquinita para que las arepas no se le peguen unas encima de otras, pues están haciendo innovación porque están haciendo algo diferente que nadie lo está haciendo. O que simplemente le No, no. agregó a la arepa ingredientes específicos propios de la región que la hacen una arepa diferente. Exactamente. Alguna vez estaba yo de paseo con mi familia en una finca cafetera de una familia, no exportadores ni nada, sino una finca cafetera como las que hay en Colombia. Entonces el señor, y eso fue hace muchos años, el señor tenía su bicicleta y a la bicicleta le tenía adaptada unas poleas para poder bajar los canastos, porque las fincas cafeteras en Colombia son muy empinadas. Entonces él ponía su café, cogía su café y dejaba su café abajo, un señor ya mayor, y cuando subía a su casa, se montaba en la bicicleta y por medio de poleas y unos rieles subía todo el café que había cogido porque no lo podía cargar. Y Mm, dentro de su finca todo funcionaba así, todo eran poleas, todo eran mecanismos, todos eran cosas para hacer su trabajo más fácil porque él estaba solo y ya era una persona mayor. Y la innovación es impresionante en la gente que no tiene los recursos limitados. Hay un dicho
en Estados Unidos que dice que money makes people stupid. Ujú. Dinero hace que la gente sea estúpida. A veces cuando uno tiene tanto, se le olvida pensar. Se le olvida pensar, Y al sí. olvidarse pensar, pues no genera cosas nuevas. Entonces ese es el segundo mito. La innovación no es tecnología. Tecnología es una parte de la Una innovación total, herramienta para, una herramienta. es una herramienta para. ¿Sí? Porque realmente, a ver, y ahí vamos a también a clarificar un poco esto, ¿no? La innovación tiene pues un proceso, como bien dijimos al inicio, pero sí es cierto que al ser la consecuencia de eso, que es la mejora, lo nuevo, sí, utiliza diferentes herramientas. Entonces, yo puedo tener innovación en productos, pero puedo también innovación en procesos o simplemente en una forma de presentar algo, con lo cual la tecnología es una herramienta, los sistemas de gestión, ¿sí? Ojo, también son una herramienta y así varias cosas, ¿no? Que al final me permiten a mí tener como consecuencia esa innovación. Y esto me parece importante, Edwin, porque por la forma como dimensionamos la innovación desde el punto de vista económico, ¿sí? A ver, y lo que tú bien dices del señor cafetero, ese señor pues dentro de su mundo, él generaba soluciones nuevas, innovadoras para poder él hacer lo que él necesitaba hacer en ese momento, para solucionar su problema, ¿sí? Pero a lo mejor su inversión económica no era cuantiosa. Hoy día, y esto es producto de lo que tú bien comentas de la tecnología, se cree que para tú acceder a mejoras y poder acceder a estos procesos innovadores que te generen valor dentro de tu negocio, pues hay que invertir obscenas cantidades de recursos porque si no, no generamos innovación. Y yo creo que esto también hay que desmitificarlo, ¿no? Sí, claro, totalmente, porque primero, si desmenuzamos la palabra innovación como lo estamos diciendo, que es generar nuevo valor, Ujú, el nuevo valor se puede generar de muchas maneras. ujú, Y tú lo has dicho. Buscar nuevos mercados para el mismo producto es generar nuevo valor. Es valor que yo no tenía. ujú, Mi producto son camisas y mi mercado son personas, hombres de 40 a 45 años o de 40 para arriba porque son camisas de vestir. Pero el mismo producto de camisas, si yo le cambio algo y lo vuelvo femenina, pues ya son camisas para mujer. Es una innovación porque estoy teniendo un mercado nuevo. ujú, Mejorar el proceso para que la camisa sea más barata de hacer es innovación. Lo que ujú, tú dices, cambiar el empaque para llegar culturalmente a otras regiones es ujú. una innovación. El proceso de facturación para poder tener el retorno o el ciclo de retorno de mis facturas mucho más eficiente es una innovación. Es decir, la innovación no solo se materializa en el producto y el servicio, No, puede ser la transformación, el proceso, etcétera, etcétera, pero lo más importante es cómo se produce eso y volvamos a, a lo fundamental. La innovación es parte del ser humano, exactamente. se genera desde la mente del ser humano y uno como persona tiene que estar atenta a analizar los posibles cambios que se puede hacer y sobre todo escuchar lo que nos digan los demás, porque las ideas no vienen de mí. Ese es otro mito. Entonces Mm, la gente piensa que la innovación es un rayo, que yo me estoy bañando y me apareció la idea innovadora. Yo creo que eso es el 0,005% de las ideas que se generan. La innovación es un proceso de que yo lo duermo, lo pienso, lo mastico, lo comento, lo veo, me lo cuentan y es una iteración donde mucha gente participa y muy difícilmente es una idea que me surgió de la nada. De la nada no, porque algo tuvo que haber tocado en mí. Entonces ese es otro mito. Y tú lo claro, dices muy bien. La sí, sí, innovación no requiere grandes sumas de dinero y la innovación no es de un día para otro. O sea, es no, un ni la proceso. innovación es de un día para otro y también es cierto que yo puedo innovar inclusive a nivel de recursos humanos, es decir, yo puedo generar un proceso de transformación para que el recurso humano, por ejemplo, que es la parte de gestión, la parte blanda de toda esta historia, ¿no? Y que se catapulte, aprenda, no sé, genere cualquier tipo de mejora en su propia interacción y eso también estamos hablando de innovación. Pero yo estoy contigo en algo porque, perdón, ¿cómo generamos esta innovación? Al final sabemos que la innovación al ser una consecuencia proviene de la conceptualización inicial de una idea, que hay miles de formas de que te lleguen y florezcan esas ideas sobre todo si estás dentro de una empresa,
pero también viene, aparte de la idea, viene una investigación en torno a esa idea, un desarrollo en torno a esa idea para luego ver si ese desarrollo económicamente es viable, comercialmente hablando de mercado es viable y luego la consecuencia final de toda esa historia es la innovación, con lo cual ese proceso que parte desde el inicio es un proceso que llevan a cabo las personas. Y esto es muy interesante porque también, y aquí viene la otra desmitificación, si yo no tengo dentro de mi organización, hablando de empresas, ¿no? Ese grupo de personas con lo cual yo no pueda llevar a cabo estos procesos y que estén de una manera u otra, no capacitadas, porque yo creo que la capacitación también forma parte del proceso, sino que culturalmente abocada a entender que todo lo que yo haga constantemente va a generar un valor en mi empresa y por ende lo va a generar también en mí como trabajador de esa empresa, pues tampoco estos procesos se pudieran llevar a cabo, Ujú. Es, ¿sí? es, es, es sistemático. Bueno, tanto así, pues tú y yo trabajamos en esto. La innovación se convierte en un sistema, así como hablamos de sistemas de gestión de calidad. Yo no puedo decir, Milagros trabaja en esta empresa y Milagros trabaja con calidad. O sea, la empresa trabaja con calidad. La Claro. empresa se certifica en calidad. Y cuando la empresa se certifica en calidad, por ende nosotros asumimos que el personal está capacitado y sabe de calidad. Es decir, la calidad es un título y ya uno dice, esa empresa trabaja con calidad y tiene el sello de calidad y tiene su sistema de gestión de calidad. ¿Mm? Entonces se vuelve un todo. Exactamente lo mismo pasa con innovación. Cuando yo quiero que la innovación no sea una actividad no sea una respuesta de un día, es decir, tú me dices, Edwin, mis ventas bajaron. Ah, bueno, pues hagamos algo para generar algo nuevo y generamos una respuesta. Pero eso Ujú, es una innovación reactiva. Me surgió un problema y busco una solución. Si yo quiero que la innovación sea parte de lo que tú dices, de la cultura de la organización, ujú. requiero montar un sistema de innovación. Es decir, que se vuelva del diario vivir. La gente trabaja buscando la innovación, la gente está pensando en hacer cosas diferentes. Sobre todo, la gente sabe que la escuchan, Es así. que hay mecanismos para participar, que hay presupuesto para poder fallar, para poder iterar, que hay socios que me ayudan. Entonces, todo se vuelve un ambiente y una cultura donde se permite que la gente se manifieste, que lo haga, y ese cambio cultural a veces es el más difícil, porque, bueno, ya es que la innovación, lo que te digo, no es fácil. O sea, depende del liderazgo, depende de las personas, depende de los procesos. Hay que poner muchas cosas en juego para que se propicie ese ambiente que genere innovaciones. Y ese es el secreto de las empresas que innovan y de las que no innovan. No es que tengan o no tengan presupuesto, no es el tamaño de la empresa, no es el mercado donde se muevan, es qué tantos canales propician que la gente se sienta en un espacio en el que puede proponer, en el que puede cambiar y en el que puede hacer, porque Exacto. todo parte del ser humano. Y ahí es donde se generan. Y no hay que inventarse la rueda. O sea, tú y yo trabajamos en sistemas de gestión de innovación. Entonces está la UNE, está la NTC, está la ISO. Hay normas Claro. que ya las empresas implementan para decir, ya estas empresas saben cómo se hacen. Ellos nos dieron el conocimiento y nosotros lo que tenemos es que repetir lo que funciona y no volver a hacer lo que no funciona. Y si ya tantísimas empresas dicen, mire, este es un camino que usted puede recorrer y es mucho más fácil recorrerlo desde la experiencia de otros, pues hágalo. Entonces ahí sí nos dicen, lo primero que debería hacer es esto, lo segundo es esto, lo tercero es esto, ta, 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 ta. Y ahí entra lo de la cultura. Yo siempre pongo este ejemplo, Milagros. Es así. Primero, si yo quiero hacer algo, tengo que ponérmelo como norma. Pensemos en el gimnasio, en el deporte. Al principio levantarme a las 5 de la mañana para ir a hacer deporte me cuesta. Entonces necesito a alguien que me presione o no necesito algo que me presione. Después de la primera semana o 2 semanas, que ya empiezo a tener yo la costumbre, ya se vuelve rutina. Ya me despierto solo, no necesito despertador, ya no me canso tanto, ya troto, ya corro, levanto pesas, monto en bicicleta, etcétera, etcétera, y se empieza a volver rutinario, rutinario, rutinario. Cuando encuentro gente que pueda convencer de esa rutina y ya todo el mundo se despierte a la misma hora, haga los mismos kilómetros, ta, 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 y no cueste tanto trabajo, se vuelve cultura. Es decir, la cultura se forma desde la disciplina, desde la norma, desde el KPI, desde el OKR, etcétera, etcétera. Y después de mucho evaluar, medir, seguir, recompensar, ahí podemos llamar cultura. ¿Cuánto se puede demorar una empresa en que culturalmente la innovación sea parte del ADN? Puede que años.
Puede que Entonces, años, innovación y ahí vamos al tema de los hábitos. Al final, todo lo que me estás mencionando es creación de hábitos, ¿no? claro. Y la creación de hábitos pasa por reconocer, y aquí voy a ir anclando un poco lo que hemos hablado en aras del tiempo, el hábito pasa por reconocer que tengo algo que tengo que mejorar, empecemos por allí, reconocer que a lo mejor lo que yo hago en mi cotidianidad forma parte de ese proceso innovador y no lo sé aún todavía, reconocer que no necesito grandes inversiones, ¿sí? Y saber para poder mejorar y también identificar que es un proceso en el cual la constancia, ojo, la paciencia y la generación de esa comunidad, como tú bien dices, en torno al conocimiento, es crucial aquí. Tú me Ujú, hablabas de tu ejemplo y hablando contigo, me recuerdo también de una empresa que visité hace 2, 3 meses, metalmecánica pequeña, ¿sí? En donde hablando con ellos eran dos socios, de los cuales uno era el que se dedicaba un poco a la creación de cosas, ¿no? Y cuando él me hablaba de todo lo que hacía, porque ellos le fabrican piezas para el sector, es B2B, ¿no? Para el sector industrial. Entonces imagínate, constantemente están diseñando cosas nuevas porque parten de la necesidad de sus clientes para ellos empezar a crear. Y yo le decía, pero es que eso es lo que tú haces todos los días. Aquí es innovación, no lo llamas innovación, pero es innovación porque estás creando cosas para ti mismo, para mejorar tu proceso de servicio a tus clientes y le generas a su vez cosas para tus clientes. Entonces, y él no lo entendía así, dice, no, pero es que este es mi trabajo, este es mi negocio, ¿sí? ujú. Yo vivo de esto. Y yo le digo, sí, claro, tú vives de esto, pero tú vives de un proceso creativo constante, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento es importante, importante entenderlo. Pero bueno, como te digo, Edwin, tenemos material para otro coloquio, ¿no? Pero sí quiero resumir como puntos específicos de esta conversación inicial en torno a la innovación como término de moda. La innovación es una consecuencia de un proceso. Dentro de ese proceso participan las personas. Y para que las personas participen, necesitan crear cultura. Y la cultura viene desde el compromiso de arriba, del liderazgo, ¿sí? Ujú. No necesitamos grandes presupuestos y todos hacemos innovación. ¿Será que ese resumen va bien o se me falta algo? Yo te pondría al principio que hay que tener el objetivo. Es Ah, bueno, decir, claro, hay que el, tener el objetivo. líder, el líder inspira, dirige, coordina, pero tiene que tener una meta clara. Claro, O sea, volvamos al ejemplo que yo te estaba dando de la bicicleta. De nada me sirve levantarme todos los días a las 5 de la mañana a ir a montar en bicicleta si yo no sé qué es lo que quiero conseguir. Entonces, el primer día o el primer mes yo digo, bueno, este mes mi meta es 25 kilómetros. No sé, yo no monto bicicleta, no sé si estoy poniendo una meta muy grande, es un ejemplo. sí, pondría cinco, pondría Primera cinco. semana voy a hacer 5. Listo. Miro, evalúo cómo me siento, cómo está el terreno, cómo está la bicicleta, si necesita más aire, menos aire, si tengo que cambiar las llantas, si tengo que cambiar de bicicleta. Es decir, lo que tú dices, miro si las herramientas que tengo funcionan para el objetivo mío. Si funcionan, digo, listo, la semana entrante voy a recorrer 10, pero tengo que ponerme metas porque esas metas primero me ayudan a saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Me ayudan a corregir y evaluar si las herramientas y los recursos que tengo contribuyen a la meta o no contribuyen a la meta. Ahora Claro, no pensemos que el trabajo es individual, eso sería el emprendedor. El ciclista es el emprendedor porque va solo y se autoevalúa y se automotiva, etcétera, etcétera. Pero pensemos en un trabajo en equipo, claro. el equipo de fútbol. Entonces, a medida que yo avanzo en el campeonato, empiezo a mirar si la gente está motivada, si no está motivada, si la métrica, cuántos partidos metí, cuántos goles metí, cómo está mi defensa. La innovación dentro de la administración y la gerencia es una evaluación continua. Y para yo poder evaluar y para poder medir, tengo que tener una meta. Porque si no tengo una meta, ¿qué mido? ¿Cómo Claro. va? Va bien. ¿Va bien respecto a qué? A lo que yo quiero. ¿Y usted qué es lo que quiere? Yo quiero ser el mejor. Eso no es una meta, ¿sabes? No, no, no es una Eso es meta una porque no, obligación. hay que cuantificar esa meta y hay que ponerle tiempo a esa meta y hay que hacerle una serie de adornillos ahí a esa meta para que realmente se convierta en una, ¿no? Claro, entonces ahí, ¿y cómo les fue en el campeonato? Nos fue bien. ¿Por qué les fue bien? Porque la meta era estar en los 5 primeros y quedamos de Lo cuarto. logramos, claro. Ahí estamos hablando ya de estos objetivos que nos tenemos que plantear como personas y como empresa, ¿no?
Al final, como bien dices, al final esto es un camino que todo el mundo recorre, que todo el mundo recorre siempre, que no lo tiene presente y que no lo tiene sistematizado, como bien comentábamos también hace un rato, con lo cual que si queremos convertir la innovación en parte de esa cultura empresarial, hablando de empresa, independientemente de que sean emprendedores o sean empresas ya un poco más maduras, si la queremos convertir en cultura, tenemos que generar un proceso Ujú. formal y metódico en torno a esto, o por lo menos darle forma y método a lo que ya hacemos, que puede ser también, ¿no? Y que no reconocemos como innovación. En fin y en conclusión, la innovación no es un término de moda, la innovación siempre la hemos hecho y siempre ha existido, porque si no existiera desde hace muchísimas lunas, pues las empresas no fueran competitivas, ¿cierto? Que es así. No, no existirían. Las empresas que Sí. sobrevivieron el COVID, si están acá después del COVID, son altamente innovadoras, porque pudieron Exactamente, sortear unas dificultades grandísimas. así Si es. salieron de su país y llegaron a otro país, si han pasado dos o tres generaciones, o sea, hay unos indicadores claros que nos indican que la gente, y no se reconocen innovador, entonces eso es el principio, Ahí es el reconoce principio. innovador. Ah, bueno, y la otra es, si usted lo ha hecho tantas veces, haga una lista de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal y Claro. ayude a los otros, a sus empleados, a sus amigos, a sus socios, a sus colaboradores, y dígales, en mi vida y en mi emprendimiento y en mi gestión empresarial, en mi carrera de innovador, esto es lo que ha funcionado y esto es lo que no ha funcionado. Así Lo es. que no funciona no lo vuelva a hacer y lo que funciona sígalo haciendo. Sígalo Y, haciendo. y eso es cultura, lo que tú dices, crear Cultura, cultura. claro. Eso es crear cultura. Bueno, Edwin, nos queda material para no uno más, sino dos o tres más. Muchísimas gracias por estar en este espacio el día de hoy, como preámbulo al tema de la innovación, que es un tema largo y profundo. Agradecidos de que esté en este espacio, agradecidos a todos los que nos escucharon y nos vieron. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, Gracias, gracias por la invitación y nos vemos pronto. gracias. Ok, chao.